RTP. A esta hora ya tenemos vía online a nuestro primer entrevistado de la mañana en RTP y es Alondra Enríquez, consultora política digital. Con ella vamos a hablar de cómo reaccionó la ciudadanía a la posición a la posición del presidente Daniel Noboa en las redes sociales. Bienvenida a la mañana en RTP, estimada Alondra, gracias por acompañarnos. Qué gusto para mí, un placer compartir con ustedes y toda su audiencia. Estimada Alondra, bueno, hemos venido analizando este tema de forma política y desmenuzando un poco los 20 minutos y un poco más del presidente, pero esto en lo que se ha percibido, en lo que se podría llamar el círculo rojo tal vez de la política, pero ¿qué se dijo en las redes sociales? ¿Cuál fue en sí eso que retumbó en, por ejemplo, plataformas como Instagram o redes sociales como Instagram, Twitter? ¿Qué le hizo ruido a las redes sociales de la posición del presidente Daniel Noboa? Bueno, definitivamente así como no ha habido ningún opositor que hubiera podido negar la capacidad discursiva que se puso en escena el 24 de mayo, la ciudadanía también felicitó esa parte en particular que fue el discurso que de alguna forma elevó el carácter optimista de los ecuatorianos. Daniel Noboa viene de 1 año, 8 meses de gobierno en medio de un montón de desafíos y retos significativos. Para citar algunos, está precisamente la crisis energética, los resultados post-consulta popular, el tema de los niños de las Malvinas, que han sido momentos donde definitivamente su imagen política ha tenido ciertos momentos no tan positivos y favorables, y sin embargo ha logrado equilibrar sobre todo la opinión positiva de la ciudadanía, no solo en redes sociales, sino también en las distintas encuestas que se rodaron en pleno proceso de campaña y obviamente previo a la sesión inaugural del 24 de mayo hubieron varios estudios. También citamos nosotros el caso, por ejemplo, de colegas como el CIES, donde ellos dejaban datos muy novedosos. Uno de ellos es que, por ejemplo, el 51% de los ecuatorianos, de los encuestados entre Quito y Guayaquil, tenía un espíritu de esperanza, estaba realmente positivo con que las cosas pudieran mejorar y que este sea un nuevo periodo de más de 4 años con mejores resultados. Desde redes sociales lo que les podemos comentar ya, además hoy con mayor certeza, con más días de la conversación digital, es que la puesta en escena del sábado generó alrededor de un 67% de incidencia positiva. Una de las respuestas más inmediatas fueron los me gustas. El presidente logró solo en su evento de posesión 3 millones de likes, 385,000 comentarios, 293,000 compartidos. Una comunidad de 17,000 usuarios que estuvo hablando en las distintas redes sociales, y su red de mayor o mejor exposición sigue siendo TikTok. El 46.27% de las interacciones que recibió el primer mandatario fueron en TikTok, el 21% fueron en Instagram y al 22% fueron en Facebook. El tema de la incidencia más positiva, por ejemplo, y eso es un dato importante, no estuvo tan presente en Twitter. De hecho, la incidencia de Twitter del acto de posesión del presidente fue de apenas el 9.38% en esa red. Y estos resultados podría ser tal vez porque ese no es el nicho del presidente, tal vez porque en sí ya la red social como ex ya no es buscada para justamente hablar de estos temas. ¿Cuáles serían los factores por los cuales se tuvo tan baja participación y reacción en cuanto a la posesión presidencial? Bueno, eso tiene una correlación con algunos elementos. El primero y uno de los más importantes es que al haber sido la posesión en pleno feriado, porque tuvimos un feriado de casi 3 días, por lo habitual las redes sociales tienen un carácter de migrar la atención de los usuarios, y últimamente, en los últimos más o menos 4 años, las redes que capitalizan en feriados o en espacios como de descanso, las redes que capitalizan más atención son Facebook y TikTok. Por un lado, hay una conducta de consumo ahí, pero por un segundo lado es que, por ejemplo, algún espacio de crítica con mayor incidencia hacia el evento de posesión, ya sea el presidente Daniel Noboa, también se dio en esta red social por las estructuras bots. Es decir,
es decir, hubo una inflación de exposición negativa, donde al haber sido promovido por estructuras bot, finalmente no logra generar un escenario de credibilidad en oposición a Daniel Noboa. Y TikTok se ha convertido en una de las redes más politizadas. Tiene un carácter político de suma trascendencia, que además tiene una ventaja: no está tan contaminada como Twitter. Es interesante también la parte de Twitter o X en sí, porque hay mucha información. Yo creo que muchas personas, obviamente, los fines de semana no quieren leer tanto, ¿no? Yo sí estuve mirando X y los comentarios. Obviamente hay muchos comentarios negativos, porque lo seguían y trataban de minimizar su discurso en X más que todo. ¿Por qué? Porque hay un grupo cautivo en X donde la información es mucho más desarrollada y hay detalle. ¿Usted cree que X en sí está aislada un poco de los comentarios inmediatos de día a día, como fue ese día justamente, como menciona, que TikTok realmente fue el que más se viralizó? Bueno, en el caso de Twitter me gustaría comentarles que, bueno, nosotros hicimos un análisis para ir viendo y midiendo las narrativas que se iban instaurando, y lo que detectamos es que aparecieron dos hashtags en oposición al presidente Daniel Noboa. Uno que se llamaba Noboa es ilegítimo o presidente ilegítimo, y otro es Noboa es fraude. Los dos hashtags con un carácter, yo diría, poco inteligente a la hora de poner incluso una exposición más mediática sobre una oposición que criticara incluso la gestión del presidente en 1 año, 8 meses. Hubiera sido más programática, más práctica, con mejores resultados de nivel de interacciones, y sin embargo estos dos hashtags que se posicionaron vinieron atados de la narrativa de la Revolución Ciudadana sobre el fraude. Fraude que ya hemos nosotros hecho un análisis desde redes sociales desde el 13 de abril hasta el 20 de mayo, y el discurso del fraude es un mensaje que no ha logrado calar en la audiencia. Tanto es así que su margen, por ejemplo, de audiencia no supera los 30,000 usuarios. Es decir, no es un argumento que ha logrado tener una significación relevante en la audiencia digital, y estos dos fraudes precisamente se anidaron también en Twitter con un carácter de oposición, no al discurso, no a la gestión, sino a los resultados postelectorales. Y para de alguna forma comentarle a la audiencia, Twitter también es la red que tiene menos usuarios. Por ejemplo, según un informe de Mentino de Estado Digital 2024, Meta sigue liderando entre Facebook, Instagram, Messenger y demás el número de usuarios. Tiene 15.3 millones de usuarios en el de Ecuador. Le sigue TikTok con 14.2 millones de usuarios en esta red social, mientras que X tiene 3.5 millones de usuarios, y eso ya muestra el carácter reducido de incidencia que puede llegar a tener. Ahora sí es el disparador sobre todo de la discusión del círculo rojo, como usted bien dice. Tenemos ahí periodistas, agentes de opinión, políticos. Sin embargo, no siempre logran tener esta incidencia de que cualquier tema logre despuntar en el interés digital de los ecuatorianos. En cuanto a las propuestas del presidente, se podría tal vez, o se pudo medir tal vez cuál fue la que causó mayor impacto y que la ciudadanía comenzó pues a preponderar más en redes sociales. El carácter del discurso del presidente Daniel Noboa, ¿por qué dispara o por qué genera una aceptación realmente bastante favorable? Incluso hoy ya lo estamos viendo a jueves y aún sigue todavía incidiendo en la conversación, o hay un margen de participación sobre el tema. Está vinculado sobre todo a la parte en la que el presidente dijo que para él es una prioridad atender la gestión pública, sobre todo para poder equilibrar el tema de lo económico. Definitivamente la inversión del Estado será crucial para dinamizar eso. Habló sobre la infraestructura
infraestructura, habló sobre la modernización del Estado, la digitalización de ciertos procesos, tuvo un tinte ahí tecnológico súper sutil y muy rápido, logró posicionar y alejar este discurso polarizante en el sentido de que no habló directamente del correísmo, tampoco tocó los techos del anti, trató de ser mucho más práctico en el discurso de la unidad, en el discurso de que además le entregó al ciudadano la corresponsabilidad de gobernar con él, porque prácticamente dejó ver en su discurso también este lado de humanidad. Habló sobre que no viene a tapar errores, de que también habrá un espacio aparentemente de autocrítica, de que no puede gobernar solo, de que también es una responsabilidad de los ecuatorianos apropiarse de la transformación y de los cambios que exige hoy el país. Instauró con mucha claridad que más allá del discurso y el debate político, hoy hay un enemigo en común, y ese enemigo es el crimen organizado y las mafias. Y todos estos matices jugaron en beneficio de cómo la gente se fue identificando con él. Además que fue un discurso en términos sencillos, que podía ser tranquilamente entendido y tenía esa capacidad de conectar con cualquier tipo de audiencia. Y lo que nos pareció novedoso es que, por ejemplo, es bien difícil que a un evento como este y a una puesta en escena como esta exista participación de la audiencia más joven. Y la audiencia que logró el presidente Daniel Noboa de 25 a 14 años fue muy favorable en redes sociales. Y estos temas sobre infraestructura, educación, mejora y digitalización del Estado, el tema también de apuntarle con mayor dureza a este combate con el crimen organizado y que es el tema de la seguridad, fueron los momentos donde nosotros, al menos desde redes sociales, logramos captar una atención significativa. El cierre de su discurso, que es un cierre fuerte, frontal, que evidencia liderazgo y con carácter, que incluso eleva más su tono de voz, ese punto fue el que más logró tener un despunte en audiencia. Por ejemplo, son más o menos 6 minutos o 5 minutos los del cierre de su discurso, y ahí dispara con 1.800 publicaciones y 16.4 millones en audiencia. Caló con el motivo de la audiencia digital. Y también es interesante porque a nivel de periodistas, de críticos, hablan mucho de que el discurso enmarcaba todas estas ofertas, pero no decía cómo lo iba a hacer. El cómo fue se pudo medir qué faltó en ese discurso, porque los políticos obviamente y los periodistas hablan del cómo, ¿no? De cómo va a lograr todo lo que prometió. Yo creo que uno de los mejores resultados de Daniel Noboa es su capacidad comunicacional y entender el timing que para él es necesario exponer para que se noten los resultados precisamente de cada acción o decisión que él va tomando. Un día antes tiene una entrevista distinta con Janedy Nostroza, donde desglosa, por ejemplo, cuáles serán sus acciones en el tema energético, plantea una hoja de ruta mucho más clara de cómo va a sostener el tema de hoy la crisis que atraviesa ese sector. Aborda también brevemente el tema de la productividad. Y ese era un momento muy inteligente porque pues había tal vez el tiempo y la posibilidad de dar más detalles de los cómo. Finalmente, el acto de la posesión es un acto simbólico donde lo emotivo tenía que primar hasta para elevar de alguna manera el carácter emocional de la ciudadanía, y no solo lo hace con la puesta en escena en el legislativo, lo hace minutos antes con una exposición que no habíamos visto desde el gobierno de Rafael Correa, que fue una intención de cercanía con la ciudadanía, donde incluso emite un par de palabras, no desde el balcón del Palacio de Carondelet, sino abajo en una planada abierta con hombres y mujeres a su alrededor. Incluso le entregan simbólicamente una medalla, que si ustedes recuerdan, por ejemplo, todos estos caracteres simbólicos ciudadanos, pues el correísmo era quien matizaba con mucha inteligencia. Había una posesión simbólica indígena, luego había también una exposición un poco más mediática con otros sectores, y Daniel Noboa también hace una puesta de escena similar en el Palacio de Carondelet, donde también nuevamente ese carácter de cercano, de un gobierno mucho más próximo a los ciudadanos, se expuso. Este debate de los cómo tiene una breve respuesta un día antes, y finalmente
finalmente en el interés de la ciudadanía, al menos de redes sociales, no fue un debate que hubiera disparado con mucha fuerza. Más vale si desde el Círculo Rojo se le cuestionó también la ausencia de cifras. No es lo mismo decir yo he impulsado la educación a decir según el CENESID o según el Ministerio de Educación con números y con fuentes que den fe de esa gestión a esta exposición un poco más desde lo discursivo, ¿no? Incluso sí se le ha dicho que fue retórico. Sin embargo, yo creo que la oposición y el país en general coincidió plenamente en que fue un momento muy bien estructurado, tácticamente pensado, y que era más esta exposición de elevar la expectativa que tendrá el Ecuador finalmente en estos nuevos 4 años de gobierno. Estimada Alondra, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en la mañana en RTP. Muy amable. Para mí un gusto, que tengan un buen día. Gracias. RTP.